Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos y todas. Antes de comenzar, les quiero pedir que por favor silencien sus micrófonos a los que están ingresando para no interrumpirnos con los audios. En nombre de la Corporación de Universidades Privadas, les damos la más cordial bienvenida al taller Antropología Digital para entender mejor a los mercados. El primero de la serie laboral que iniciamos hoy y que se extenderá hasta el 11 de agosto. Estos talleres, como ya les hemos contado, buscan entregar herramientas y una mirada integral al proceso de desarrollo profesional. Para los que no nos conocen, quiero contarles que la Corporación de Universidades Privadas agrupa a 11 instituciones de educación superior chilenas, todas acreditadas, que desde distintas perspectivas desarrollan diversos proyectos educacionales. Y para ir entrando en materia, solamente comentarles a modo de contexto que en el mundo digital en que nos desenvolvemos actualmente, en donde la mayoría de las personas utiliza redes sociales, se vuelve una oportunidad para las empresas conocer las ventajas que ofrece este nuevo entorno. En este taller lo que queremos es ayudarlos a descubrir cómo pueden aprovechar estas ventajas para lograr sus objetivos con la ayuda de la inteligencia artificial en la era de la cuarta revolución industrial. Y para ello quiero presentarles a nuestro expositor, que es Rubén Darío Díaz. Él es cofundador y director de inteligencia digital en Rebaño Consultores, miembro de la World Association for Public Opinion Research y de la Sociedad Europea de Opinión e Investigación de Mercados, ESOMAR. Él también es colaborador externo de una de las mejores consultoras de Latinoamérica, Ojiva Consultores. Además, cuenta con una especialización en comunicación política y estrategia de campañas de la Universidad de Murcia y con estudios en comunicación social y periodismo de la Universidad Santo Tomás, y además es licenciado en ciencias políticas de la Universidad Arcis. Muy bienvenido nuestro expositor entonces, Rubén. Te cedo la palabra, pero antes solamente indicar que al final vamos a dejar espacio para las preguntas, así que los que estén interesados en esto, que nos vayan haciendo las preguntas aquí en el chat, y yo voy viendo ahí si interrumpimos de repente, Rubén. No, la idea es que aquí se dé una conversación. Así que, bienvenido. Hola Paulina, ¿me escuchan? Te escuchamos. Sí, Fuerte y vale, claro. gracias. Gracias Paulina, saludo a todos, todas. Voy a compartir la pantalla. Un agradecimiento a la invitación que nos hizo la CUP. De verdad un honor estar participando de esta instancia, que es la primera feria laboral digital. Además, estábamos conversando de lo novedoso que es tener este tipo de encuentros en pandemia. Y bueno, y con toda la fe que las cosas van a resultar bien. Voy a agrandar acá. Si me dejan, voy a compartir de nuevo porque voy a poner con audio. Ahí está. Perfecto. Entonces, bueno, lo primero es presentarnos un poco quiénes somos nosotros en Rebaño Consultores y qué hacemos para también poder señalar y describir los elementos que va a tener esta exposición, que espero les sea bastante útil. Somos tres socios: David Muñoz es nuestro gerente general, Cristóbal Beas, nuestro jefe de datos, y quien les habla es el director de inteligencia digital. El Rebaño somos una empresa de comunicaciones bastante especial y que hemos intentado de conectarnos con las nuevas tendencias y necesidades comunicacionales que tienen las empresas, organizaciones, sean políticas o corporativas. Nosotros, más que una empresa de digital o de agencia digital, nos identificamos como un laboratorio de comunicaciones. Y la palabra laboratorio, el concepto de laboratorio, tiene que ver mucho con la metodología científica que utilizamos para poder desarrollar estrategias de comunicación. Y eso, cuando uno hace y elabora y genera estrategias de comunicación, es fundamental porque, bueno, probablemente aquí entre los asistentes o las asistentes hayan personas que se hayan encontrado frente a campañas y los datos son clave para poder generar una buena estrategia, sobre todo conocer quién es mi audiencia, a quién voy a dirigirme, cuáles son sus características, sus patrones culturales, sus creencias, sus miedos, sus esperanzas. Y por eso mismo, en esta exposición, más que hablar de marketing digital,
que es una de las motivaciones por la cual imagino algunas de las personas están aquí presentes, vamos a hablar de estrategia digital. Marketing digital es un área interesante, importante, que probablemente muchos también han generado algún curso, hay varios y muchos cursos gratuitos, pagados, de distinto tipo, y aquí vemos, bueno, es una de las tendencias de búsqueda importantes en Google, y aquí hay más de 30 preguntas que la gente se hace a la hora de buscar qué es marketing digital. Por ejemplo, cómo aprender marketing digital gratis, cómo estudiar marketing digital, cuál es el marketing digital, qué es marketing digital. Entonces, todo este tipo de elementos, bueno, hay mucha información, hay muchos tutoriales, en YouTube hay muchos videos, pero respecto a lo que yo les quiero hablar, hay muy poco. Y no les voy a hablar de lo bueno ni lo moral de la estrategia digital, sino que es lo práctico. ¿Qué es la estrategia digital? ¿Cómo se implementa la estrategia digital a nivel profesional? A través de esta demostración de cómo se desarrollan estrategias digitales, poder entregar elementos metodológicos que a ustedes les sirvan a la hora de generar emprendimientos, a la hora de tener relaciones con agencias digitales, poder evaluar cuál es la efectividad del trabajo que pueden lograr con alguna de estas agencias. Y dentro de esta... Tengo un problema. Dentro de esta característica de lo que es nuestro marco teórico como rebaño, nosotros nos enmarcamos y hablamos de la sociedad red, que es un concepto acuñado desde hace un par de años atrás por algunos sociólogos y después también antropólogos, que nos dicen y diferencian lo que es la sociedad red del Internet. El Internet, bueno, son redes computacionales que están interconectadas y que permiten a través de distintos protocolos de comunicación conectados a satélites y distintas características tecnológicas, generar procesos de información. La sociedad red, a diferencia del Internet y a diferencia de lo que es propiamente tal, una red en particular, la sociedad red somos todos nosotros, todas nosotras. Son los usuarios y usuarias de las redes, pero que al mismo tiempo, en la época contemporánea, este mundo digital con el mundo material se han interconectado. Prácticamente, y a nivel antropológico lo hemos estudiado bastante, no existen separaciones. Hoy día conocemos a parejas a través de distintas aplicaciones digitales, a las personas que conocemos nos conectamos y mantenemos comunicación a través de Instagram, WhatsApp, también mantenemos, por ejemplo, celular, nos vamos a dormir y probablemente la mayoría de los que están acá presentes dejan el celular al lado de su cama, estamos todo el tiempo conectados. Y esta es la sociedad red. La sociedad red es este proceso social en el cual estamos interconectados a través de redes. Y este proceso de interconexión tiene muchas variables, y una de esas tiene justamente que ver con las redes sociales. En las redes sociales, que es uno de los temas más importantes dentro de la sociedad red, el corazón, tiene también procesos de negocios y de su proceso estratégico que son importantes también explicarlos antes de llegar a la práctica, al cómo implementar estrategia digital. Una variable de los procesos de negocios de las plataformas digitales tiene que ver con que uno, y ustedes, esto es archisabido, firma al ingresar a esta plataforma, firma los derechos de información que le entregamos a la plataforma. Y aquí, bueno, hay muchos videos y documentales en Netflix, y ustedes probablemente también ya los han visto. Las plataformas con nuestros datos generan también un sinnúmero de conocimientos. Google tiene de nosotros acceso a más de 400.000 datos, puntos de datos. Facebook tiene alrededor de 40.000 puntos de datos que son de nuestro día a día. Cuando uno está probablemente en el WhatsApp, tuvo una pelea o una discusión con algún amigo, una pareja o algún problema, bueno, después uno se va probablemente a ver una película, a ver o algún contenido en Google, alguna página, y todo eso está permanentemente monitoreado. Todos esos procesos están monitoreados por las redes sociales, por las plataformas de las redes sociales. Y con esto generan, en segundo ámbito, análisis, investigaciones, y generan también productos que sean científicos, productos comunicacionales, productos publicitarios, porque nosotros como agencia tenemos al mismo tiempo la posibilidad de acceder a esta información o algún tipo de esta información que claramente con los criterios de anonimicidad y se procesa, se trabaja y se elaboran distintos tipos de estrategias. Y eso es lo tercero dentro de lo que son estas plataformas, que son un negocio.
ellos no entregan gratuitamente el servicio por nada, sino que es un negocio para poder generar distintas plataformas de acción comerciales. Una de ellas tiene que ver con que para poder conectar ustedes que vayan a emprender con sus clientes o consumidores potenciales, tienen que pagar pauta digital. Y esa pauta digital, si no está elaborada estratégicamente, si no está generada a través del conocimiento de quiénes son tus audiencias, probablemente tenga el problema de que no va a llegar al público exacto. Y eso lo hemos visto nosotros en distintas campañas. Por ejemplo, en la última campaña política, nosotros veíamos con algunas agencias digitales que eran de alto renombre y que tienen mucha prensa, y uno los ve permanentemente en los diarios, estaban pagando 7.000 pesos por like en campañas que eran de cerca de 150 millones de pesos de inversión. Y eso es muchísimo, o sea, 7.000 pesos por un like es demasiada plata. El CERVEL paga o devuelve por cada voto cerca de 1.200 pesos. Entonces, claramente ese candidato y esa candidata más bien, que estaba en esa lógica, se fue a pérdida muy grande. Y eso es porque no conocemos quiénes son nuestras audiencias, que es la principal arista que uno tiene que tener siempre presente a la hora de generar estrategia digital. Lo segundo que quiero decir sobre el contexto es que vivimos en la sociedad red. El 84% de la población nacional está conectada a alguna red social, es decir, 8 de cada 10 personas estamos permanentemente conectados a las redes sociales. Cada red social que nosotros hablamos de ella a través, les denominamos territorio digital o plaza digital, tiene sus características también de funcionamiento. Sabemos que Facebook, claro, algunos dicen equivocadamente que es de personas mayores, de hecho la diferencia es de 2% solamente en los públicos más jóvenes respecto al censo, es decir, entre 18 y 25 años, comparado con el censo, los que participan en Facebook es una diferencia de 2% no más, tampoco es tanto, pero sí Facebook tiene su característica antropológica o psicográfica que es muy distinta a la otra red social. Facebook más bien, uno se mete a Facebook a hablar, a mirar qué están haciendo tus amigos, a mirar qué están haciendo tus familiares, es más bien un observador en Facebook. En Instagram, la característica psicográfica es más bien jovial, de fiesta, de buena onda. En Instagram uno nunca va a encontrar mala onda, siempre se encuentra buena onda. Twitter es más serio, de opinionología, y que tiene claramente, es menos también la gente que interactúa ahí, porque es más gente informada, que le gusta también generar discusiones, y por eso también se va generando polarización en Twitter que realmente no es representativa del territorio digital. Y bueno, y así el resto de las redes. TikTok también es muy similar a lo que tiene que ver con Twitter, con Instagram, perdón. Y esto es clave porque hoy día hay muchos estudios que nos indican cuánto tiempo pasamos en las redes sociales. El promedio es entre 3 y 4 horas, algunos llegan hasta 8, y bueno, y ustedes si quieren saber en su celular pueden programar para ver cuánto tiempo están pasando en las redes sociales. Es decir, si eventualmente durmiéramos 8 horas al día y estamos en promedio 4 horas, es prácticamente un tercio de nuestro día estamos en alguna red social. Entonces ahí, con este tipo de antecedentes, uno va detectando el poder que tiene y por qué nosotros decimos que estamos en una sociedad red, que estamos interconectados permanentemente. No nos salimos de esta red social. Otra de las características, y aquí solamente estoy dando datos de contexto para que después se entienda elementos de cómo nosotros vemos la estrategia digital y cómo creemos que puede a ustedes servirle, tiene que ver con el cambio del eje. O sea, esta sociedad vertical que existía antes, o esta sociedad que algunos hablaban de la sociedad horizontal, ya no existe. O sea, hoy día la sociedad red, en cómo se estructura el país, cómo se estructura la sociedad, no existe un centro. Existen nodos. Los nodos somos los usuarios o usuarias del Internet, de la red social, y que nos conectamos permanentemente y generamos interacciones con distintas personas, otros nodos, y a través de eso se van generando flujos de comunicación. Eso es clave entenderlo, porque eso es la matriz de lo que hoy día es la plataforma digital. Por eso hoy día muchos hablan de la burbuja informativa. Lo que hacen las redes sociales, generan a través de sus algoritmos contenido que a ustedes probablemente sea el contenido que más les guste, para que ustedes pongan like, para que pongan corazones,
para que generen interacción, compartir el material, y así se mantiene vivo el negocio. Y esto genera una burbuja, porque es como un Netflix. Todos, o la mayoría probablemente tiene Netflix, o han tenido la experiencia del Netflix, y ven que el contenido que tiene, por ejemplo, Trinidad Silva, es diferente al contenido que está viendo Vicente Meneses. Y esto es porque la plataforma lo que hace es direccionar el contenido que a ti más te va a gustar. Y en la red social pasa lo mismo. Y se generan burbujas. Por eso hay burbujas informativas, y nosotros lo hemos visto en distintos estudios. Por ejemplo, uno muy importante que hicimos para la Araucanía, los que están como a favor de la causa mapuche tienen una burbuja muy grande, y eso se produce a nivel cognitivo distintos sesgos, igual a los que están en contra de y hablan del terrorismo, también tienen una burbuja muy grande. De hecho tienen los que tienen, por ejemplo, a favor de la causa mapuche, hay 350 medios de comunicación alrededor de ellos, hay 200 medios de comunicación alrededor de la otra burbuja. Entonces esto va generando solamente un contenido que uno va mirando, el contenido que es más favorable a su pensamiento. Y eso es importante, entenderlo, porque eso es lo que a uno le da la efectividad a la hora de diseñar una estrategia comunicacional digital. Entonces, como dije, nos conectamos a través de nodos afines a nuestros gustos. Probablemente ustedes han escuchado hablar de la teoría de los 6 grados de separación. De acuerdo a Facebook, no son 6, sino que son 3,7 grados de separación. Y esto, ¿qué significa? Significa que yo, Rubén Darío, puedo llegar al Papa, que no lo conozco, a través de 3,7 pasos. O sea, dentro de mi red social, dentro de mis contactos, si yo llego a Alejandra Becerra probablemente conoce a otra persona, y esta persona conoce a otra persona, y así podríamos llegar al Papa. Y ya se han hecho muchos experimentos, y efectivamente demuestra la efectividad de cómo se interconecta esta sociedad de red, que no es dirigida por nadie, por eso es tan volátil, por eso también la clase política hoy día no ha sabido cómo conectar con ella, porque está acostumbrada a modelos verticales o modelos horizontales, pero acá no hay un modelo ni horizontal ni vertical, no hay un centro. Por eso mismo también es un error cuando muchos quieren implementar su estrategia digital, este es un consejo, a través de grandes influenciadores, porque la sociedad red tiene distintos parámetros, y uno de los más importantes es la confianza de que me está dando la información, y probablemente yo confíe más en una persona cercana que en un gran influenciador, dado como hoy día se está dando la sociedad, y conocer estos patrones, conocer quiénes son esos micro o nano influenciadores. Un nano influenciador, una persona entre 100, 300 contactos, es sumamente vital, y el consejo que siempre nosotros entregamos a nuestros clientes, que no se preocupen de invertir grandes cantidades de dinero en influenciadores muy grandes o muy poderosos, sino que busquemos conexiones clave, y generemos empatía con esas personas clave para nosotros poder generar finalmente la confianza en nuestro producto, en nuestro mensaje, en nuestra campaña. Entonces, dicho esto, y también para ir contextualizando y cerrando un poco el contexto que quiero entregarles, quiero aportar con una breve historia de lo que es la estrategia comunicacional, para que se pueda entender igualmente cómo y por qué es importante tener una estrategia digital, más que preocuparse primero de la imagen bonita, más que preocuparse primero del SEO, más que preocuparse primero bueno, de cómo yo voy a hacer para que mi producto se venda mejor, es preocuparnos de estas 3 preguntas que están acá: el quién, el qué y el cómo. El qué es lo más importante a la hora de diseñar una estrategia, que es conocer a las personas. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son las personas? ¿Quién es mi audiencia? Y a lo largo de la historia existen diferentes métodos para conocer quiénes son, qué quieren las personas, en qué creen las personas, cuáles son los sueños, los miedos y la esperanza. Cada producto, cada mensaje o cada corporación tiene su propia audiencia, no son todas iguales. Por eso nunca se compren ustedes una estrategia empaquetada, porque no les va a servir, van a perder plata. Preocúpense de generar una estrategia personalizada, de acuerdo a las características de lo que ustedes quieren vender, la característica de lo que ustedes están promoviendo. El qué es la compañía del quién, y tiene que ver, bueno, detectando quiénes son, qué quieren, qué esperan, qué miedos tienen. Bueno, cómo nosotros los persuadimos, cómo nosotros conectamos con estas personas, cómo los movilizamos en torno a nuestro producto. Y finalmente el cómo, que es el medio. Y como decía McLuhan, el medio es el mensaje.
porque los medios, al fin y al cabo, están reorganizando, reformando y reestructurando las relaciones sociales a lo largo de la historia. La edad antigua, por ejemplo, el cómo conocíamos a las personas era a través de la lógica, la dialéctica, la retórica, y cómo transmitíamos el mensaje a través del ágora, que era el gran templo de la democracia. En la edad antigua, en Roma, en este caso, era más bien el cómo conocíamos a las personas a través de la confesión en la iglesia, ahí, y los vigilantes. Yo no sé si, bueno, en muchas películas de esta época uno ve como los que están observando, como en estilo vulgar, los sapos, y esos iban y les decían a los gobernantes, mira, este dijo tal cosa, o este quiere hacer una revolución. Cómo se transmitía el mensaje a través del púlpito, del púlpito de la iglesia, y de las columnas de la guerra. A través de ahí se generaba la transmisión de los mensajes. En la Edad Media, el cómo conocían a las personas a través de las cortes y las delegaciones que tenían los reyes a su haber, y de qué forma transmitíamos los mensajes, bueno, a través de los voceros, póster, inicia el teatro, y ese era un gran poder de transmisión de mensajes. El Renacimiento, lo más importante, bueno, sabemos que hubo un cambio de paradigma, del teocentrismo al humanismo, y comienza también el método científico, la observación, como una forma de conocer a las personas. Y también nace el arte, la imprenta, la literatura, para la transmisión de los mensajes. Y así la revolución industrial, las ciencias sociales nacen, la geografía, comienzan los primeros censos, inician los primeros estudios cualitativos, y la transmisión del mensaje era a través de los periódicos, mítines, y lo que ustedes están viendo ahí. En la Edad Moderna nacen y se profundizan las ciencias sociales, nace la antropología, la sociología, la psicología, la economía, nace la transmisión de mensajes mucho más masivo, esto después, en la época de posguerra, la radio, la TV, la prensa, los automóviles, publicidad aérea, que son los monumentales, el canvaseo como casa a casa, porque también empieza de lo rural al urbano, entonces empiezan la urbanización de una forma mucho más potente. En el posmodernismo ya nacen los grupos de enfoque, las encuestas datan del año 36, imagínense, o sea, llevamos muchísimos años con una metodología tradicional, los tracking, y se mantienen los mismos métodos de transmisión de mensajes. En la época actual, y eso es lo importante para nuestro caso, si hubo un traspaso al teocentrismo, al humanismo, hoy día hay un traspaso del humanismo al individualismo o a los individuos. Entonces, por tanto, entender y comprender a las personas es sumamente clave a la hora de desarrollar la estrategia de comunicación. ¿Cómo las conocemos? Y aquí hay muchas variantes, algunas las implementamos nosotros en Rebaño, algunas otras agencias, algunas en Chile no hay ninguna que las implemente, pero sí a nivel mundial. Nace el Big Data como un elemento importante. Nosotros somos medios críticos del Big Data porque creemos que aporta, pero no aporta mucho a la estrategia. Más bien la etnografía digital es nuestro fuerte, y porque queremos comprender los porqués de los grandes datos. El Big Data, que es una metodología de análisis profundo, data profunda o data densa, y que eso permite conocer a través de observación participante a las personas, con pequeños grupos de muestras. Las neurociencias, hoy día a nivel mundial hay muchas agencias, y esto se va a convertir en tendencia pronto, que están estudiando el cerebro con distintas metodologías para ver los impulsos, las emociones, y eso va generando posteriormente, va a generar estrategias de comunicación muy efectivas. La biotecnología es algo que ya está hoy día en boga. Probablemente algunos de ustedes tienen relojes inteligentes. Esos relojes inteligentes están todo el tiempo transmitiendo información a empresas en Silicon Valley, y que están estudiando tu ritmo cardíaco, están estudiando tu comportamiento permanentemente, y de hecho ya hay algunos casos modulares donde se les está avisando a las personas de acuerdo a su andar, a su caminar, se puede predecir con esta biotecnología, con 5 minutos, creo, de anticipación, si usted va a tener un paro cardíaco. Entonces, y le van a llegar un mensaje de texto, oye, estaba a punto de tener un paro, ojo, y eso es por la forma que uno camina. La psicología cognitiva, y esto también es algo que nosotros hemos trabajado fuerte acá en Rebaño, la economía del comportamiento y la opinión pública digital.
que son procesos de conocimiento de las personas, que son modernos, que son actualizados, que es lo que ustedes deberían ir buscando a la hora de desarrollar estrategia digital. Uno se sorprende porque seguimos intentando analizar y generar estrategia en esta sociedad red con métodos que vienen del año 30, como las encuestas, o que vienen del año 50, como los focus group, que son válidos, son importantes, pero no están conectados con lo que hoy día está pasando en la sociedad, con esta sociedad sin centro, con esta sociedad con el foco en el individuo. Y aquí es donde nosotros decimos que el aire, la tierra, están todos conectados. Para nosotros, como rebaño, nuestra teoría de la estrategia comunicacional, no existe esta separación digital y no digital. Todo lo digital te sirve para lo territorial, y asimismo todo la estrategia o lo que pasa en el territorio, nosotros lo podemos capturar a través de distintos métodos que ahora vamos a ir viendo en el territorio digital. Entonces, dicho esto, y ya a los puntos más específicos y prácticos, porque me interesaba que ustedes conocieran en la teoría que está detrás de todo esto, para no llegar y decir, mira, y dijeran, bueno, Rubén, ¿por qué dice esta cosa? Y esto me parece como medio raro, medio loco. Es un contexto medio rápido, pero lo más importante en el eje es conocer la audiencia, es conocer a tus segmentos. Y también nosotros hemos visto muchos errores a la hora de segmentar. Y aquí hay algunos ejemplos que son interesantes, porque nos dicen lo que no hay que hacer, y lo que ustedes cuando vayan a emprender no hagan este tipo de segmentaciones. Este es un ejemplo, yo tomé en internet para no atacar nada a ningún colega. El segmento de mercado que va dirigido al restaurante es para un target socioeconómico medio alto a alto, que oscilan entre una edad de 25 años a 65 años, masculino y femenino, personas económicamente activas y viven en un distrito. O sea, esos somos todos, o la mayoría de la población. Entonces, esto claramente no sirve a una estrategia de ningún tipo. Otro perfilamiento, también de un bar, dedicado a todo tipo de público, amante de la buena cocina tradicional y moderna. A la mayoría le gusta la cocina tradicional y moderna. Orientado al público de edades comprendidas entre 25 y 40 años. O sea, prácticamente el 70% de la población está ahí. Local e internacional, socios, visitantes, simpatizantes y turistas. Todas las personas que pasan alrededor del... Entonces, este tipo de segmentaciones no la hagan nunca. Y esto es algo que uno ve mucho, y lamentablemente se invierte mucha plata en este tipo de segmentaciones, y después uno ve las frustraciones de los clientes porque no logran su objetivo, no logran conectar. Hoy día hay formas mucho más profundas, mucho más densas de cómo conocer a la gente que hoy día interactúa en la sociedad red. Esto es otro ejemplo, que uno lo ve en las encuestas, y esto es un ejemplo mundial, o sea, este es un ejemplo muy utilizado, que hablan de una persona que nació en un país, que en tal año, 48, que está casado 2 veces, que es padre, que tiene ingresos económicos altos, que vacaciona en los Alpes y que le gustan los perros, puede describir al príncipe Carlos como el rey de las tinieblas. O sea, claramente, reitero, el conocer a las personas, conocer a tu audiencia, es lo fundamental a la hora de emprender y generar un proceso de negocio, sea cual sea. Político, nosotros trabajamos mucho en política, también trabajamos mucho con corporaciones a nivel de reputación, y también a la hora de generar procesos de mercado. Y otro ejemplo que algo nos pide mucho y nos preguntan mucho, tiene que ver con los millennials. Y aquí hay 2 ejemplos, o sea, en la generación del Mimi, hablaba el Times, pero al mismo tiempo, en el año 76, hablaban de la década del mí, o sea, del yo. Y hablaban de lo mismo, o sea, la generación del mí del 76 era igual de narcisista, de acuerdo a estos artículos y antecedentes científicos, era igual de que no estaba ni ahí con nada, que no cuidaba los protocolos, que comía chicle, que le daba lo mismo, lo que pasaba a su alrededor. Y eso no es tan así. Nosotros creemos que estas clasificaciones gringas al mismo tiempo, que describen a una generación de Estados Unidos, que así nacen los distintos, los baby boomers, los mini o los millennials, no permiten tampoco generar una estrategia efectiva. Existen muchas particularidades de los grupos que nacieron entre el año 80 y el año 2000. Existen muchas diferencias de distintos tipos. Y estos son algunas de las preguntas que uno, bueno, ¿cómo vamos generando una segmentación? A través de la combinación de distintas variables. Eso es lo primero. Como la demografía digital, el humor social, la adjetivización, el perfil cultural,
y la comparación entre de las distintas variables que están acá. La demografía digital, bueno, cuántos son, dónde están y dónde interactúan, dónde pasan su tiempo en línea, a qué se dedican, son hombres, mujeres o tienen otra identidad sexual. Hoy día en Facebook existen más de 80 tipos distintos de identidad sexual, y eso habla de la diversidad que existe a nivel social, de cómo la gente se siente sexualmente, el humor social, qué se piensa respecto a tu marca, respecto a otras marcas, cuáles son los temas específicos, los tipos de emociones más frecuentes, qué quieren en nivel de adjetivación, cómo te perciben, cómo perciben a tu competencia, y lo más importante dentro de esta, o uno de los más importantes del perfil cultural, es qué lenguaje utilizan, y aquí hay muchas variables que entienden, y nosotros, por ejemplo, trabajamos con un gremio importante a nivel productivo, y nosotros siempre le decimos, cambie su lenguaje. Por ejemplo, el crecimiento, la palabra crecimiento, cuando la habla un empresario, es mal vista, es una mala palabra, porque la gente siente que el crecimiento es solamente para los más ricos, no para todos. Entonces, bueno, uno busca cuáles son los mejores lenguajes para poder conectar, cuáles son los símbolos, los colores que a la gente le va a traer. Es tanta la información que uno tiene hoy día a disposición, y todos nosotros estamos todo el rato mirando en el celular, vamos bajando. De hecho, en promedio uno pasa 1,7% segundos por publicación. Entonces, para poder conectar con esas personas, es importante cuáles son esos símbolos. A un maestro, por ejemplo, los colores ligados a la escuela le hace sentido, entonces van a mirar una música, va a ser sentido, va a conectar. ¿Con quién se conectan? ¿Con quién yo interactúo? ¿Con quién hablo? Porque eso me va a hablar de la burbuja que está alrededor mío. ¿En qué creo? O sea, cuáles son las creencias que están detrás de mi comportamiento. Y aquí, desmontando uno de los mitos, que es algo que también nos hablan mucho a nivel de empresa, y nos hablan del social listening o la escucha activa. La escucha activa del social listening no es inteligencia digital, no es efectiva a la hora de generar estrategias. Sí nos da algunos datos interesantes, y sobre todo para ir midiendo algunas efectividades de estrategias, pero para generar estrategias no lo utilicen. Esto es un ejemplo de social listening, que hay nubes de palabras, sentimientos, mucha interacción, mucho dato. Hay miles de seguidores, aumentamos tantos seguidores en tanto tiempo, pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué, por ejemplo, acá un cliente nuestro aumentó en 2.555 seguidores? ¿Qué estuvo detrás? ¿Qué hicimos de bien para aumentar 2.055 seguidores? ¿O qué hicimos de mal para bajar el alcance a 31 millones? Entonces, algo hicimos mal. ¿Y por qué? Entonces, pero los social listening nunca te dice el por qué. Y eso sí te lo da la etnografía digital, te lo da la observación digital, la antropología digital. Esto es clave. Si ustedes no se guían solamente por grandes números, nunca van a poder ser efectivos a la hora de desarrollar su estrategia. Y al mismo tiempo está muy manchado la red social, tiene mucho ruido. Uno puede ir y comprar likes. Y acá un ejemplo, y hay muchísimos, en Ucrania, en Rusia sobre todo, se compran muchos por $40. Yo puedo comprar 100 cuentas, me las entregan entre 2 y 24 horas, y son efectivas para que yo esté todo el rato poniendo likes a publicaciones o comentando y generando lo que también se llaman bots, que acá hay ejemplos de bots, que son muchas veces automatizados por una máquina a través de Machine Learning. Uno los programa y te van generando miles de comentarios que son como estos, que son el mismo tipo de comentarios. Claro, esto te genera un ruido, genera algún golpe de efecto, pero para tu estrategia tú no vas a aumentar tus ventas, no vas a aumentar tu inserción, incorporación en el mercado. Y lo vemos, por ejemplo, en Twitter, para el plebiscito, sobre más de 2 millones de tweets en un periodo determinado, que eran los últimos 2 meses de campaña. El 73% de las interacciones sobre el plebiscito eran a favor del rechazo. 73%. Y la realidad fue que el 80% votó por el apruebo, solamente un 20% votó por el rechazo. O sea, y esto eran puros bots. Si vemos las cuentas que eran anómalas o posibles bots, el 96% de estas interacciones eran bots. Entonces, si uno seguía por el social listening, diría, hoy vamos ganando. Y muchos pensaban eso en el sector político que apoyaba al rechazo. Pero bueno, eran puros bots. Entonces, esto no te sirve para la estrategia, reitero.
Lo que te sirve para la estrategia es generar conexiones auténticas, generar emociones con tu audiencia, es saber qué quiere tu audiencia, saber cómo venderle bien tu producto a la audiencia. Y aquí hay dos factores. Uno siempre en estrategia digital o va a persuadir o va a movilizar. La persuasión tiene que ver con que yo quiero que alguien haga algo voluntariamente, por ejemplo, ir a comprarse un jeans. Entonces, bueno, ¿cómo persuado a esa persona para que quiera comprarse un jeans? La movilización es una persona que ya tiene su decisión comprada de comprarse un jeans, bueno, que se movilice hacia mi producto, que mi producto sea su primera opción. Eh, y esto pasa a nivel universitario, a nivel político, a nivel corporativo. ¿Cómo yo persuado, movilizo? Siempre están estas preguntas. Y ahí uno va estableciendo cuál es tu tipo de estrategia. En algunos casos son ambas, en algunos casos solamente yo tengo que persuadir, y en algunos casos solamente tengo que movilizar. De hecho, para el plebiscito, nuestra recomendación para varios candidatos era, bueno, usted movilice nomás. No se preocupe de la persuasión, la gente ya está convencida de votar. ¿Cómo conectamos con este tipo de generación de estrategia o persuasión o movilización? A través de dos productos, que son, bueno, los que más fuerte también nos hemos dedicado nosotros, que son las narrativas y son el análisis de tribus digitales. La narrativa es nuestro sistema de creencias, las motivaciones subyacentes que impulsan nuestra acción. Y eso se expresa a través de lenguajes, frases, mensajes comunicacionales de la propia audiencia. Comprenderlas es clave para poder conectar con ellas. Pero también las tribus digitales. Las tribus digitales, esta sociedad red, ¿cómo conectamos? ¿Cuáles son mi nivel de conexión, interacción con otras personas, otros nodos? Y esto nos va generando oportunidades de comunicación. Y bueno, todo esto es lo importante, no lo que dice, sino lo que la gente entiende. Entonces, eso es clave. Es una frase que siempre ponemos nosotros, que uno muchas veces dice y establece buenos mensajes, pero probablemente la gente está entendiendo otra cosa. Entonces, saber lo que la gente entiende es lo fundamental. Un ejemplo rápido, la campaña, y lo ponemos siempre porque esto costó vidas probablemente, la campaña del COVID del gobierno al inicio, y que era la campaña mundial también de muchos países, era de prevención, buenas imágenes, lindos diseños, que tenían por fin un objetivo, que era que la gente tomara prevenciones, se lavara las manos, probablemente ocupara mascarilla, se cuidara. Esto fue inefectivo. Y esto se estudió mucho a nivel cognitivo. Y a nivel cognitivo lo que se descubrió a través de la comunicación conductual es que existía un sesgo, los sesgos son atajos mentales que utilizamos para tomar decisiones, existía un sesgo que se llamaba la aversión a la pérdida, que es decir, que la gente actuaba 4 veces más cuando tiene miedo de perder algo, en lugar de cuidarnos. Entonces era mucho más efectivo este mensaje de la derecha, donde decía la gente lo que va a perder, que en la vida, más que decir cuídate. Y es lo que está pasando hoy día también, y lo escuchó y entendió el gobierno respecto a la vacuna. O sea, cuando ponen el pase de movilidad y todas las restricciones que hoy día estamos teniendo, y los beneficios que hay con pase de movilidad, también está metido en la aviación a la pérdida, de lo que la gente puede perder si no tiene el pase de movilidad. Y hoy día estaba lleno de gente a última hora buscando vacunarse. Otro ejemplo de la psicología cognitiva aplicada después a la estrategia digital. Acá hay dos figuras, probablemente algunos ya lo han visto, porque este es un caso psicológico tradicional. Una se llama Bouba y la otra se llama Kiki. Una de estas dos figuras se llama Kiki, otra se llama Bouba. Probablemente el 99% dijo esto, que Kiki era la de la izquierda en mi pantalla y Bouba era esta como redondeada. Y esto no es magia, es ciencia cognitiva, porque tiene que ver cómo fonéticamente ustedes escuchan. Kiki tiene como rasgo así como fuerte, entonces en Rusia, por ejemplo, se hizo este mismo caso y los rusos entienden al revés. Hay otra mentalidad de cómo ellos entienden el lenguaje. Esto es otro ejemplo. Primero va a leer esto, después va a leer esto de acá, y por último va a leer esto de acá arriba. Probablemente la mayoría también lo leyó de esta forma, y entender esto es clave también, reitero, ante un nivel de información tan grande que hoy día existe en digital, saber cómo poner las palabras, dónde poner las palabras, qué imagen utilizar, es fundamental para captar la atención. Eso es algo que muchas veces se pierden los distintos negocios, los distintos productos y mensajes. Entonces, resumiendo esta parte, lo clave es conocer la audiencia, y si no conoces tu audiencia, bueno, ocurre el riesgo de todas estas empresas que hoy día están a la baja, los blockbusters, la industria hotelera, la industria de la música, los minoristas frente a Amazon y todos estos grandes
que finalmente lo que produjo esto, y esto es un meme que no es nuestro, fue más bien no comprender lo que estaba pasando con la audiencia. Ya para ir terminando, esto somos un constructo social y tiene que ver con cómo nos construimos nuestro andar, nuestro comportamiento. Está dirigido por tres factores. Uno, somos la herencia parental, lo que nos heredamos a través de nuestros padres, y probablemente también el lugar de nacimiento que tuvimos, si tenemos hermanos o hermanas, somos nuestros amigos y somos lo que consumimos, sobre todo lo que leemos. O sea, teniendo estos tres variables, uno puede, y conociéndolas, uno puede determinar cuál es la personalidad, cuál es el comportamiento y los patrones culturales que tiene una persona. Nosotros hemos podido estudiar los dos últimos, tus amigos y qué consumes, cómo te informas. Este es un ejemplo de un caso real, que es para una candidatura a alcalde ganadora en la zona sur de Santiago, una comuna. Tenía una audiencia, y aquí voy a lo práctico de conocer tu audiencia, que eran 1.500 hombres entre 18 y 24 años. Y esta es su característica de personalidad. O sea, en rojito, estos son tendencias psicográficas. Uno a veces es más neurótico, otra vez es más amable, tiene más empatía, otra vez es más extrovertido, o tiene más rasgos de responsabilidad, conciencia, o somos abiertos a nuevas experiencias. Chile es rojito. El celeste era este grupo, que como vemos tiene un bajo nivel de conciencia y un alto nivel de neuroticismo. Son personas que son impulsivas. Entonces, este ya era un rasgo de cómo comunicarles a estas personas, y bien extrovertidos. Al mismo tiempo, su comportamiento digital a través de las páginas que estas personas siguen, lo que consumen, lo que leen, el fútbol calle y la compra de ropa deportiva era fundamental. Por ejemplo, las zapatillas Converse. Y bueno, hincha de Colo-Colo, al humorista. Entonces, ahí uno va generando productos comunicacionales. Y esto, bueno, lo podemos ver en ejemplos concretos, porque no solamente esto de las zapatillas Converse, que encontramos en este grupo joven, lo vemos en Chile, sino que también es un fenómeno de un grupo de los millennials. Kamala Harris lo ocupó súper bien. Y por eso, como ustedes ven, todo el rato andaba con zapatillas Converse. Entonces, este conocimiento de la audiencia a Kamala Harris le daba conexión emocional. Y por eso ella hoy día es como un rockstar en Estados Unidos, por eso la conocemos tanto en Chile. Yo creo que es la primera vicepresidenta o vicepresidente de Estados Unidos que conocemos tanto. Entonces, saber eso, entender cómo conectar con tu audiencia es fundamental. Esto es un análisis de tribu, esto es providencia, y providencia, cómo no, esto fue un trabajo que también hicimos, ¿no? Cómo se estructura digitalmente providencia. Entonces, esto es, por confidencialidad no podemos tener muchas más cosas, pero esto sí, en rojito, arriba está una tribu ligada a la fotografía, de gente que es amante de la fotografía. En azulito, a la izquierda, está una tribu ligada a los tatuajes. Tatuadores, gente que le gusta los tatuajes, de hecho, bueno, yo tengo tatuajes. En verde oscuro abajo, hay gente ligada a estilos de vida saludables, muchos deportistas, gente que le gusta correr, gente que le gusta hacer deporte al aire libre. En naranja hay una tribu ligada a inmobiliaria. Bueno, y así hay otras tribus que están insertas acá. Yo quiero mostrar un ejemplo práctico de, por ejemplo, la tribu de los tatuadores. Entonces, y ahí es distinto, ya no tengo un segmento tan grande de hombres jóvenes, sino que acá voy a tatuadores, gente que le gusta el tatuaje o que quiere tatuarse. Y tiene un rasgo psicográfico espectacular, tiene símbolos particulares, de hecho los memes, acá no hay edad, o sea, da lo mismo el factor demográfico, y si uno se quiere hacer un tatuaje, tú te vas a querer hacer otro, y bueno, y ahí hay una persona mayor que se hizo su primer tatuaje. Entonces, y cómo esto se utiliza y se puede utilizar a nivel de campañas comerciales, ya que hay un ejemplo que nos permite contar historias relevantes para tu audiencia. O sea, tu audiencia va a mirar esto y va a conectar contigo. Hace 5 años tuve una relación y me tatué una inicial de mi ex. Me tatué, pero por un amor pasajero, el nombre de mi ex que tuve por más de 3 años. Vine a taparme el tatuaje que tenía con el nombre de mi ex desde hace 10 años. Tatuaje que me hice para tratar de impresionar a una chica cuando tenía 15 años y nunca me paró bola. Pude sacarme a mi ex de mi piel.
es un ejemplo de una conexión emocional, que esta empresa de chocolate detectó una tribu que era particular, que podía comprar su producto y generó un insumo para ellos, para conectar y para poder obviamente aumentar sus ventas. Cuando uno conoce, cuando uno conoce en profundidad tus audiencias, puede incluso detectar este tipo de elementos. Estos son los seguidores de la CUP en Twitter. ¿Dónde están? Entonces, uno va acercando el mapa y va viendo, ahí hay 20, en Plaza de la Alcaldesa, en Tobalaba tenemos 2 seguidores de Twitter a la CUP. Por privacidad no quisimos abrir los perfiles para no sapear a nadie que no quisiera estar mostrado ahí. Entonces esto es importante, es interesante, porque así tú puedes también ir desplegando tu estrategia de acuerdo a quienes están alrededor tuyo. O decir, puta, acá yo quiero venderle a la gente de Providencia y no estoy llegando a la gente de Providencia. Finalmente, y con todo esto, bueno, el análisis narrativo es clave y es uno de nuestros principales motores de generación de insumos digitales. Y de hecho tenemos mucho producto público, que son estudios de opinión pública digital, que nos permiten conocer a profundidad de un focus group con la validez de una encuesta, pero desde el territorio digital, desde lo que la gente está expresando libremente, sin ningún entrevistador, sin ninguna pregunta mal formulada, sin miedo a expresar voluntariamente su opinión real. Y de hecho, un ejemplo concreto, porque nos pasó recientemente que muchos clientes se nos asustaron, es que nosotros la primera semana, el 11 de julio de la Convención Constitucional, establecimos que a través del análisis, que son ex post, es decir, nosotros todo lo que viene de la red lo clasificamos, categorizamos, sacamos muestras representativas con 95% de confianza y nos arrojaba un 74% de negativos sobre la convención. Y se detectaba acá, bueno, que había una mayoría silenciosa, que el impacto narrativo, la gente solamente pone un clic a ciertas expresiones, pero no emite expresión. Y como vemos, una pena para quienes votamos a prueba, que una narrativa es sumamente alto. Entonces hay una mayoría silenciosa, de hecho denominamos a este grupo, que tenía miedo a expresar su opinión, pero estaba con preocupación y valoraba mal, y hoy día se ha profundizado esa valoración negativa sobre la Convención Constitucional. Entonces muchos se asustaron de nuestros clientes porque dijeron, ustedes están locos, porque al día siguiente de sacar este estudio, la CADEM dijo que el 63% confiaba en la Constitución, en la Convención, y que había aumentado un 20% de hecho, entre el 1 de julio y el 9 de julio, que era el mismo periodo que nosotros estábamos tomando. Claro, nosotros le explicábamos y muchos, bueno, dijeron, oye, pero ustedes están equivocados porque todavía hay muchos sesgos favorables hacia la encuesta, parece que se han equivocado tanto. Y bueno, finalmente, que es el poder anticipatorio de esto, ese 63% hoy día, el 30 de julio, un 51% de acuerdo a la misma cadena. Y nosotros hemos detectado que el conocer el territorio digital te permite anticipar escenarios con 3 semanas de antelación. O sea, uno puede, porque la gente libremente, al expresar su opinión y sin tener una pregunta mal formulada o con algún sesgo, uno puede detectar patrones que son mucho más exquisitos, más densos y más profundos. Y para terminar, esto, bueno, a nivel comunicacional, el Big Sit, que tiene que ver con cómo uno, conociendo a grupos, no necesitamos grandes datos, no necesitamos millones de datos, sino que influyendo sobre un 10% de la comunidad en un mismo discurso, que crean finalmente en un mismo discurso, tu idea se puede extender como un fuego. Entonces, por eso el ejemplo del pasto seco. O sea, cuando detectamos dónde está el pasto seco, bueno, esto, y después puede generar la expansión de nuestro mensaje, de nuestro producto a nivel poderoso. Determina tu estrategia narrativa y actúa. Aprovecha el poder que hoy día tiene lo digital para conocer en profundidad tu audiencia, cuáles son sus creencias, sus opiniones. Anticipa los escenarios y también reencuadra tu narrativa, reencuadra tu estrategia, cambia tu lenguaje de acuerdo al lenguaje que tiene tu audiencia. Eso es fundamental, y eso es antes de ir a preguntarle a una agencia, bueno, ¿cuántos likes tú me vas a asegurar? O cuántos retweets, o cuánto amplificación. O sea, todos esos datos son posteriores. Esto es lo más importante a la hora de generar y desarrollar una estrategia digital. ¿Por qué? Porque, bueno, somos personas más que números, y conocer a las personas es clave siempre, conocer sus motivaciones, sus miedos, sus esperanzas. Eso siempre te va a dar el éxito, lo dijo desde Sun Tzu hasta la estrategia más actualizado, siempre conocer a la persona es lo más importante. Eso, muchas gracias. Imagino que hay varias preguntas o dudas. Me extendí un poquito, pero era necesario clarificar bien estos elementos porque uno ve muchos errores y mucha gente que comete equivocaciones y pierde su inversión también por generar mala estrategia digital.
Así es, gracias Rubén. Veo que hay varias preguntas, pero primero quería hacerte una consulta mía antes de pasar a la... Hoy en día, en general, se apunta más a la reputación más que al reconocimiento, siento yo. Las empresas buscan generar reputación en la gente en sus consumidores principalmente. Cuéntanos, ¿qué tan factible es a través de una estrategia? Porque la reputación sabemos que se construye a largo plazo, pero una estrategia normalmente digital tiende a ser un poquito más a corto plazo. ¿Son compatibles los dos? ¿Tú puedes construir reputación a través de una buena estrategia digital? Sí, por supuesto. Y de hecho también es otro error de porque la estrategia digital, una buena estrategia digital requiere a lo menos 3 meses de inoculación. Requiere 3 meses en promedio, o sea, ideal mucho más, pero con menos de 3 meses tú no vas a tener una estrategia digital efectiva. Y tú al ir conociendo y cambiando tus mensajes, cambiando tu imagen, cambiando tus formas de comunicación, vas a ir generando como una gota, moldeando una piedra, de a poquito, porque un análisis que hemos hecho nosotros es que una persona para ser persuadida, a lo menos debe ver tu mensaje a través de distintos formatos 30 veces. O sea, porque hay tanta información Claro. que uno no ni se acuerda de lo que vio, ni leyó. Pero si tú a esa persona a través de 30 veces, por a través de distintos formatos, mensajes, imágenes, pero siempre tu mismo mensaje le llegaste 30 veces, ya por lo menos va a capturar su atención. Y de ahí ya va a tener el poder de bueno, mejorar tu reputación y un montón de otras cosas más también. Jorge Cortés nos pregunta, ¿cómo podemos aplicar todo esto a un emprendimiento de etapa temprana? Sí, bueno, y aquí, claro, hay dos cosas. Una, es siempre preguntarse por esta audiencia y a quién tú le quieres, primero cuáles son los beneficios y qué estás tú vendiendo, clarificar bien cuál es la fortaleza de tu venta y con eso encontrar qué conecta con eventuales audiencias. Y aquí, claro, estas herramientas, estas investigaciones son pagadas y probablemente muchos emprendimientos no tienen los recursos para poder financiarlas, pero sí existe mucho hoy día en digital plataformas gratuitas que te van dando orientaciones, no te van a dar la profundidad ni el detalle de estos otros métodos, pero sí te van dando algunas características. Por eso yo hice ese cuadrito, que es como cuáles son las preguntas que tú debes responder, y uno lo puede hacer de muchos métodos. Hay observaciones participantes, que uno manualmente, y claro, se puede parar un poco más, pero es más artesanal, pero tiene igual un nivel de efectividad. Puedes ir a observar quiénes te están siguiendo, o observar, si tú quieres vender chocolate, observar quiénes son los seguidores de la competencia tuya, y mirar sus mensajes, mirar qué están transmitiendo, qué están hablando, qué se están quejando, y eso te puede dar efectividad muchísima, porque tú tienes que tener tu plan, y lo que nosotros buscamos generar es el cambio de que no generes tu segmentación solamente con demografía, porque eso ya no sirve hoy día. Justamente nos están preguntando qué herramientas disponibles y gratuitas puede acceder un emprendimiento. ¿Cuáles pueden encontrar? ¿Cuáles son? Existe, bueno, por ejemplo, ese mapa que yo mostré donde se acercaron los seguidores de la CUP, es una herramienta gratuita. Follower, por ahí yo les puedo mandar después el nombre de la página, pero es una página, claro, uno paga y puede tener más antecedentes, pero es una plataforma gratuita. Y ahí uno puede ver de cualquier persona cuáles son los seguidores y ver las direcciones donde están. Que eso es Twitter. En Facebook es mucho más complejo. De hecho, en Facebook somos pocas las agencias que nos dedicamos a trabajar con Facebook por la complejidad, y ahí nuestro equipo de datos ha logrado lo imposible, que de hecho nos preguntan de distintos lados del mundo, bueno, ¿cómo logramos hacer ciertas cosas? Porque Facebook bloquea mucha información. De hecho, nosotros tenemos que tener muchas cuentas activas permanentemente, scrapeando datos, antes que nos bloquee Facebook. No porque sea ilegal, sino que porque Facebook cuida su negocio. Entonces dice, bueno, nosotros te queremos vender esto. Entonces, nosotros, bueno, hay varias cosas, me comprometo de aquí al fin de semana, que vamos a publicar en nuestra plataforma, en nuestra página, en nuestras redes. Profesor, vamos a publicar ahí una disculpa. ¿Sí? No sé si me escucha. Hola, buenas, soy Jean Sí, Paul Montalvo. No sé si me puede prestar atención un Te momento, por escuchamos, favor. ya, Paul.
usted habló sobre el tema del Facebook, tanto como yo creo que el Facebook es muy distinto que el Instagram, pero pasa que de repente uno se mete en Facebook, en la página, o uno busca un link, o de repente uno quiere ver fútbol o lo que sea, una película, pero siempre sale abajo del link, sale, presiona, te manda a presionar otro link para que no desaparezca el video, para que no desaparezca el video. ¿Qué pasa con ese tema? Quiero saber, me gustaría saber qué pasa con ese tema, cuando uno presiona un video y de repente ya lo comparte, pero se desaparece, lo clausuran, no te dejan ver el video, ocurre algo en especial. Es que claro, hay muchos, por ejemplo, los partidos, como tienen derecho por la televisora o TNT que transmiten los partidos, tienen derecho de transmisión, Facebook te los bloquea. Entonces, por eso muchas veces te bloquea y te dice, no, tú no puedes transmitir partidos de fútbol. No sé si con eso, si esa es tu pregunta, no es que ahí no hay ninguna sanción, porque eso no está penado. Más bien Exacto. debe ser un acuerdo que tuvo Facebook con esta empresa de transmisión de partidos, Claro. donde lograron el convenio de que le bloquearan todos los partidos de fútbol para que nadie pudiera vulnerar ese derecho que tiene en Chile esta empresa. Exacto, sí, está bien. Ahí es parte del negocio de la otra empresa y a veces también, por ejemplo, YouTube también te elimina músicas y cosas porque tienen relación con derechos de autor, con Exacto. el pago de derechos de autor. Yo opino que ocurre una competencia ahí entre tanto como el Facebook como el derecho de autor, hay una competencia intermedia. Ahora hay que pensar en los autores que también tienen derecho a recibir remuneración por sus creaciones también. Entonces, la verdad es que eso es una batalla larga, yo creo. Sí, es Rubén. una discusión. Rubén también pregunta, ¿cuáles son las mejores aplicaciones para realizar estudios de mercado? Las mejores aplicaciones para estudiar, no entiendo la pregunta. ¿A qué se Están refiere preguntando si existen. Yo imagino que deben existir para hacer estudios de mercado algunas aplicaciones y preguntan cuáles son las mejores si es que tú las conoces. No, la verdad no conozco, y si existieran, siempre te darían información generalizada, no personalizada. Y que eso también siempre vas a caer tú en el error, porque va a caer en lo general cuando una estrategia digital siempre tiene que ser personalizada, siempre tiene que ser dirigida a tu fortaleza y a quién tú quieres llegar y conectar. Entonces, yo no conozco alguna que te entregue así como, mira, esta es tu estrategia, no lo he visto, pero si existiese, yo creo que, claro, no sería muy buena, no te daría un resultado efectivo. Perfecto. Aquí preguntan también, para emprendimientos de hoy, actualmente, en el contexto que estamos viviendo hoy en día, para emprendimientos, ¿qué tendencias o plataformas recomiendas para este año en términos de redes sociales? Ahí volvemos al punto, yo soy majadero, depende de tu audiencia. Ya. O sea, porque muchos te dicen Instagram al tiro, instantáneamente, y TikTok, que es como la tendencia actual. Pero depende de tu audiencia y dónde tu audiencia esté en línea. Probablemente si tu audiencia está en línea en Facebook, tú tienes que estar en Facebook solamente. O bueno, idealmente siempre en todas, pero fortalecer tu inversión ahí. Siempre es bueno y lo más importante, sí, como un consejo, es Google, que poca gente invierte en los buscadores en Google Ads. Es la principal plataforma de búsqueda. Cuando yo quiero encontrar algo, lo primero que hago es irme a Google. Y ahí tú puedes invertir para aparecer en la subasta en los primeros lugares. Quizás muchos no conocen cómo funciona esto, porque las plataformas en su modelo de negocio lo que hacen es subastar el espacio de prioridad en la lógica del anuncio, de que tú te veas o te vean a las personas que tú dijiste yo quiero llegar. Entonces, uno va a las plataformas de anuncio y dice yo quiero llegarle a estos segmentos, hombres, mujeres, le pone las edades, pone sus intereses, sus gustos y distintos factores que te van preguntando. Entonces, con eso tú generas una inversión, la plata que tú quieras, tú puedes invertir desde 1.000 pesos hasta sin fin, y entras a una subasta, porque probablemente mucha otra gente quiera ingresar también a ese público. Entonces, todo eso va dependiendo, bueno, de las lucas que tú metiste,
va a depender de la calidad del contenido. Si tu contenido es afín y conecta bien con esa audiencia, de acuerdo a los algoritmos de las empresas, tú vas a subir el puntaje. Entonces hay distintos factores de puntuación. Que no es solamente que tú metas plata y le aparezcas de inmediato a una persona. Eso no es así. Eso se va a demorar probablemente un tiempo. Por eso siempre uno también, y como consejo, en digital hay mucho ensayo y error. Siempre anda probando, siempre anda, si no tienes herramientas de investigación más profundas y no tienes acceso a ellas, investiga y no sé, invierte 10 lucas. Y esas 10 lucas, bueno, ¿cómo te fue? La gente te hizo clic, se quedó en tu página, te compró posteriormente el producto. Si no fue así, bueno, tu estrategia está mala. Entonces, anda cambiándola y anda probando. Siempre mi consejo es prueba, hasta que vas a dar en un minuto, con la experiencia, te va a ir dando la clave de cómo conectar mejor. No, y qué importante lo que dice respecto a la audiencia, porque claro, hoy en día no le podemos hablar a un lolo de 14, 15 años a través de Facebook, pero ya yo creo que ni lo tienen, o a través de un medio de comunicación tradicional, pero sí, como tú dices, depende del segmento al cual tú quieras llegar. Exacto, claro. Ojo que sí existe muchos jóvenes en Facebook, eso es un mito. De verdad, sí tiene un perfil, y que probablemente un perfil de gente, de jóvenes más movilizados, más como activistas de causas, distintos tipos de causas, animalistas, no sé, de todo tipo. Entonces, y son muy activos en Facebook, tienen muchas plataformas, muchas páginas y generan harto contenido. Entonces, de nuevo depende de a quién tú quieres hablar. Esa es lo que yo siempre transmito, y en lo clave de digital, a quién tú le vas a hablar. No, fantástico. Rubén, mira, la última pregunta justo está llegando. Dice, si quiero comenzar un negocio y ya sé que quiero vender y a quién, pero ¿qué tipo de publicidad recomiendas? Si es un negocio gastronómico, ¿sigues creyendo en la publicidad física en la calle, por ejemplo? Sí, es menos efectiva hoy día también, sobre todo con la pandemia, y en digital, con menos plata, tienes posibilidad de llegarle a más gente y a la gente que tú quieres conectar. Entonces, y ahí depende, porque hay mucho, bueno, ¿qué es mejor, un video o una foto? O un meme, o un contenido en formato noticia. Entonces, para un elemento gastronómico, ahí lo recomendable, bueno, tiene que ver con la imagen, que tu producto se vea bonito y agradable como visualmente para el paladar, y que se vea higiénico. Eso es algo que nos salió en algunas investigaciones. El higiene, y como si hay una empresa que la gente no conoce, se preocupa mucho de eso, de que no, le dé como confianza el restaurante o el pub o donde lo que tú quieras vender. Eso nos aparece en varias investigaciones, nos ha parecido que la higiene es algo clave. Entonces, demostrar ese tipo de transparencia, de sacar fotos, por ejemplo, de tu plataforma de tu cocina, que es limpia, que está bien cuidada, todo eso dando seguridades que la gente le va a dar el factor probablemente de compra de tu producto. Claro, y quizás ahí también para el rubro gastronómico es bueno también estas plataformas de recomendaciones, como decías, donde claro, ahí la confianza del usuario es efectivamente la que va dando la reputación al negocio gastronómico. Exacto, claro. Los comentarios, claro, en las aplicaciones, los comentarios mucha gente se mete a los comentarios. Bueno, y ahí hay varias tácticas buenas y malas, porque hay bots que uno también puede meter comentarios positivos, llenar de comentarios positivos ciertas plataformas. Está preguntando también si recomiendas pagar publicidad en Instagram. Sí, claro. O sea, y aquí reitero, depende de tu objetivo y tu audiencia. Eso es, y soy muy majadero porque es lo clave. Yo no, si tu producto y tú crees y has investigado es para Instagram, dale. Y sobre todo porque hoy día Instagram se ha convertido en una plataforma para microemprendedores o microemprendedoras, súper importante para visibilizar sus productos, y vender productos más exclusivos, como particulares. Entonces, sí, o sea, Instagram tiene de hecho, Instagram, los últimos estudios, es una de las plataformas que para venta es uno de los que tiene mayor ROI, mayor rentabilidad. Entonces, sí, Instagram es fundamental si tienes claro cuál es tu audiencia.
Mira, desde YouTube nos están preguntando, ¿qué recomiendas para una empresa de outsourcing contable? ¿Qué herramientas podrías recomendar para un estudio de tribu y una estrategia comunicacional para poder potenciar y posicionar el negocio? Bueno, ahí lo que uno hace es estudiar a la competencia, si tú estás naciendo, cuáles son los seguidores de tu audiencia, de tu competencia, perdón, cuáles son los seguidores de tu competencia y quiénes siguen los seguidores de tu competencia, y a través de eso uno puede generar una tribu específica. Hay cientos de tribus, o sea, yo mostré ahí lo que era Providencia, pero eso se ramifican muchísimas más tribus, de hecho hay en otros países que no es nuestro. Me contaba un amigo que hace esto en México, y me contaba que encontraron para un cantante una tribu que le gustaba los pies, eran fan de los pies, entonces era gente como que tenía un tema con los pies. Entonces, y por eso en todas las fotos que el cantante subía mostrando sus pies, este grupo le daba muchos likes, mucho como que le encantaba Entonces, tribu está por miles, y lo fundamental siempre cuando tú estás iniciando y no tienes tú, bueno, cómo yo me comparo, es ir a tu competencia. O sea, tu competencia y quién está siguiendo tu competencia es tu primer público objetivo. Y después de eso, detectar qué están criticando tu competencia. Entonces, qué elementos, y vas comparando qué elementos tú tienes fortaleza con tu competencia, y ahí tú te metes directamente a esas personas. Y eso a través que me comprometo que en nuestras redes sociales vamos a subir algunas plataformas que no son de pago, que son gratuitas, para que ustedes puedan hacer algunas cruces de información y datos que son sumamente importantes y dan algunas luces también. Y yo también me comprometo a tomar lo que tú subas y compartirlo también por nuestras redes para que todos puedan irse enterando de estas plataformas que por lo visto tenemos harto interés. La última pregunta dice, ¿es importante el SEO en una página web? Sí, importantísimo, porque eso es lo que te da la conexión con Google. Y ahí el SEO es un clasificador de conceptos y palabras en tu página que finalmente se linkean con Google. Entonces, en los buscadores, si meten, por ejemplo, feria laboral, que tu página esté bien, que tenga buena arquitectura conceptual, eso le va a dar que aparezca en los primeros lugares. Entonces, y generalmente las personas se quedan entre las 2 o 3 páginas de Google, no avanzan más allá. Entonces buscan la primera página, la segunda, la tercera, y ahí dejaron de buscar. Entonces, que todo aparezca en la primera página es clarísimo, y eso es el SEO. Eso te lo da, y eso es una estrategia y ahí hay muchas, también en Google tiene algunas plataformas gratuitas que tú puedes ir buscando. Tú pones feria laboral y te van a aparecer todos los conceptos y búsquedas asociadas a feria laboral. Entonces, con eso tú puedes ir asociando palabras en tu página para que después tú aparezcas con otras búsquedas ligadas no necesariamente a feria laboral, sino que feria solamente, o feria de trabajo, estoy buscando trabajo, mi primer empleo, mi primer emprendimiento. Entonces, todo eso te lo puede dar Google, y tú lo estableces a través del SEO. Rubén, quiero darte las gracias porque de verdad estuvo muy, muy entretenido este taller. Quiero darle las gracias también a todas las personas que están participando, ya sea aquí en Zoom o por YouTube. Y nada, con esto estamos finalizando este primer taller ya en el contexto de la feria. Rubén, te dejamos invitado para próximas actividades desde ya porque creemos que este tema es muy, muy relevante, considerando sobre todo que este mundo digital se nos vino encima con la pandemia. O sea, los que estaban reacios tuvieron que subirse nomás y participar, porque la pandemia lamentablemente que llegó para quedarse, y creemos que muchas de estas cosas también. Agradecemos la participación entonces de todos y todas, y los dejamos invitados a inscribirse y seguir participando de la feria y del abanico de opciones que hemos preparado para ustedes. Así que tengan todos y todas muy buenas noches ya. Hasta luego. Gracias, cariño. Gracias, chao. Chao, chao.